He llegado al aeropuerto de Seúl y ahora vamos a que nos registren. Hola a todos, yo soy Lucero Santiago, editora de K-Magazine, y el día de hoy iniciamos con una serie de vlogs que les vamos a contar un poco de la travesía que es viajar a Corea del Sur en tiempos de pandemia. Sin más, me gustaría iniciar. Primero que nada quiero contarles que si ustedes toman la decisión de viajar a Corea, es importante que consideren muy bien si es clave hacer ese viaje. O sea, lo primero que tienen que hacer es si es un tema de becas, si van a, porque van a estudiar aquí, si trabajan de este lado, si viven de este lado, si ganaron una estadía, una beca o algo por el estilo, o para las personas que van a ser aceptadas próximamente en las becas, es importante que de verdad consideren este viaje. Si es realmente así, háganlo. Si no, infórmense muy bien para poder posponerlo y reprogramarlo, porque al final tendrán que cumplir una serie de medidas muy estrictas para que el gobierno coreano les permita estar en su país. Lo segundo que deben de saber es si ustedes van a viajar acá, tienen que traer un seguro de viaje. Esto es clave, ya que al principio esto sí se atendía por parte del gobierno, pero debido a las medidas y a todos los procesos, realmente a los turistas ocasionales no se les va a pagar absolutamente nada. Entonces es importante que ustedes traigan su seguro, ya que el gobierno coreano no se hace cargo de si alguna persona tiene COVID y otras enfermedades o algo que pueda sucederles. Además, es indispensable para cualquier viaje. En el punto número 3 es estar muy bien informados, ya que al llegar a Corea tienen, desde que salen en el avión en Ciudad de México, tienen que llenar una serie de documentos que justamente aquí los tengo. Son una serie de documentos en el que se comprometen a hacer la cuarentena obligatoria. ¿De qué va exactamente la cuarentena obligatoria? La cuarentena obligatoria significa que cuando llegues al aeropuerto te asignan un hotel o una residencia, o tú puedes elegir de acuerdo a las posibilidades que tengas, pero en nuestro caso, que era algo que no podíamos optar porque nuestra carta decía que solamente podíamos hacerlo en donde el gobierno coreano lo dictara. Entonces, si eres una persona que no tiene una residencia como tal, o no les dejan hacer esta opción como por ejemplo irse a un Airbnb, lo importante y lo clave es que ustedes tengan que entender que al llegar a Corea tienen que hacer un pago de aproximadamente 1.680.000 wons, o bien 2.100.000 wons, justamente en el tema del lugar en donde te vayan a asignar. No es algo que tú decidas, porque es algo que lo implementa el gobierno coreano, y vas a estar aquí, como en mi caso, encerrada durante 15 días para verificar que no tienes ninguna enfermedad, COVID, y después puedas salir. Aún así, sigues estando monitorizada. ¿Qué pasó en mi caso? En mi caso fue algo muy especial que, con lo que hemos visto en internet, realmente nos sorprende, porque era algo fuera de lo que habíamos visto en otras informaciones respecto a cómo llegan las personas. Cuando ustedes llegan al aeropuerto, lo primero que tienen que hacer es bajar e ir directamente al centro de atención de cuarentena. De hecho, no hay otra forma de salir. O sea, ese es el lugar donde tú entras, sales, para hacer el siguiente proceso de migración. Algo muy interesante es que hay cámaras o filtros que justamente detectan si tienes un nivel de temperatura alto. Entonces, la verdad, esa parte de tecnología me sorprendió muchísimo, y sobre todo la gran seriedad que tienen los coreanos con el tema. Al seguir continuando por ese proceso, me tomaron la temperatura. En mi caso es que lamentablemente mi temperatura fue de 37.7. No estaba enferma, no me sentía enferma, no tenía fiebre. Sin embargo, sí estaba muy acalorada por el vuelo. Creo más que nada que fue ese tema. Pero lo más importante es, así como es la cultura coreana, me llamó muchísimo la atención, porque al mínimo, tu mínimo elevado de temperatura, lo que sea, pasas directamente a revisión, y en este proceso tardaron como un largo tiempo, en el que al final me tuvieron que aislar junto con otras personas que tenían temperatura o habían salido con temperatura alta o tenían algún síntoma.
Total que al final en este proceso realmente hizo que mi estancia en el aeropuerto, en lugar de ser de 3 horas, que es como el aproximado, se multiplicara porque realmente fui saliendo aproximadamente a las 3, 4 de la tarde del aeropuerto. Yo llegué a las 5 de la mañana. En ese proceso en el que a mí me aíslan, te aíslan en un cuarto en el suelo realmente, porque son como un espacio asignado, te dan una cama de papel literal, y te tienes que esperar ahí durante 6 o 7 horas en lo que te hacen todo el proceso. Me estoy volviendo loca. Primero, bueno, te esperas, te hacen la prueba de COVID, tienes que esperar que la prueba de COVID salga. Si tu prueba de COVID sale negativa, obviamente te vas al tema de ya sea tu residencia, tu casa, si es que eres coreano y vives ahí, porque también aplicó para los coreanos. En mi caso me asignaron un lugar, y en el caso de que salgas positivo a el tema de COVID, pues te mandan directamente al hospital. Y ahí es donde tienen que aplicar su seguro. Esto es como el proceso que yo viví. Fue un poco largo, siento que fue demasiado largo, pero y bueno, ya después cuando pasamos al tema de migración, otro de los elementos clave es, si ustedes en verdad vienen a un viaje de placer, a turistear y a conocer y a ver, porque lo tenían planeado pero ya no lo querían cancelar, la verdad es que tienen que tener muy bien todo el proceso de cómo se van a quedar, con quién se van a quedar, y el contacto coreano va a ser clave. Porque en migración te hacen la pregunta de a qué vienes, obviamente a Corea, si tienes una beca o algo tienes que mostrar tu documento, y entonces forma parte de los requisitos. El problema es que cuando llega el proceso de que te piden tu contacto, tienes que tener un contacto en Corea que te va a recibir posteriormente a la cuarentena, y casi es la persona que se hace responsable de ti por haber entrado al país. Entonces, esta persona obviamente tiene que ser coreana, se recomienda que sea coreana, y la persona también tiene que estar comprometida, porque como estamos monitorizados a través de nuestro smartphone, eso es muy importante. Entonces, obviamente están al pendiente de cómo estamos y se están comunicando constantemente con esta persona. De hecho, a mí al hacerme la prueba de COVID no me mandaron los resultados a mí, se lo mandan a la persona con la que yo voy a llegar. En mi caso, al ser un tema de scholarship o estadía, más que nada se trata que nuestro contacto fue la persona del programa, y obviamente les hablaron, les dijeron ya entró, tienen una carta, o sea, se hacen responsables, sí, ok, todo perfecto, listo. Entonces, si ustedes pensaban que la travesía terminaba ahí, pues realmente no termina ahí, porque en este primer proceso que te hacen la prueba de COVID, sales negativo, ya terminaste todo esto lío, ahora sí pasas a migración otra vez, y en migración te vuelven a hacer preguntas, vuelves a poner un montón de cosas. Y algo que les quiero comentar es que todos debemos de tener los documentos firmados que ellos nos dan. Nos comprometen a muchas cosas, y de hecho nos dan un certificado, el certificado de que vas a hacer la cuarentena obligatoria. Y bueno, a la entrada, algo que me sorprendió y a mí me dio muchísimo miedo en ese momento fue que yo había salido negativo, yo ya estaba libre, casi, ya nada más quería llegar al hotel que me iban a asignar. En migración pasa que te dan diferentes colores, entonces en tu pasaporte obviamente te dicen a qué vienes, te van a dar un papel extra en el que dice qué tipo de visa eres, tienen que cuidar muy bien sus documentos y no perderlos. Y posteriormente te asignan un color. En mi caso fue el color rojo. Hay personas que les asignan el amarillo, y fue lo único que pude ver. Sin embargo, a mí era la única persona que tenía el rojo, y la verdad es que estaba muy asustada porque el tema del color asusta de por sí. Entonces, pues realmente fue salir, al salir literal del aeropuerto, tampoco puedes salir por completo. Entonces no puede ser que te quieras ir a algún lugar o hacer algo distinto, eso no se puede, porque tienes al tema de seguridad, o sea, la seguridad es extrema, para cuando quieras ya salir del aeropuerto. O sea, al salir te reciben, te vuelven a preguntar a qué viniste, entregas los papeles, te dicen vas para facilities. Esto quiere decir que vas al tema de la estadía en cuarentena que el gobierno coreano te va a asignar. A las otras personas, supongo, ellos tenían la disponibilidad de poder quedarse en Airbnb, en una casa, o alguien los aceptó. En ese punto es seguramente
tiene que ver algo un poco con con el tema de su estancia en Corea. En mi caso, al ser un programa del gobierno, yo no podía quedarme en un lugar donde el gobierno coreano no me lo asignara. Por lo tanto, ya que llegué, pasó un autobús por nosotros. Bueno, en realidad está muy solo el aeropuerto, como ustedes pueden ver. Estoy muy nerviosa porque ya vine en mi camioncito y no hay nadie. Y allá afuera están todos los policías. ¿Ya vieron? Después llegamos al hotel y en el hotel, bueno, fue toda otra odisea que tuvimos que vivir. Realmente me gustaría contarles más a detalle este tema posteriormente. El tema de la cuarentena es, bueno, ustedes llegan, aquí están como otros documentos que te da el gobierno coreano y tienen que descargar 2 aplicaciones. Estas 2 aplicaciones justo es para estar monitorizados todo el tiempo y están checando la temperatura, que no tengas síntomas, tienes que corroborar que te sientes bien, te dan alimentos, el problema es que tienes que pagar para estar aquí. Realmente es otro proceso, otro gasto que tienes que hacer inmediatamente. En el proceso en el que llegas, en el que te dicen, ok, te tienen en recepción, ok, esto, te revisan, ok, no tienes fiebre, no tienes nada, te vuelven a hacer la prueba de COVID y listo. Después de eso te dicen, ok, este es tu hotel y aquí te quedas y te tienes que meter a tu cuarto y no puedes salir más allá de tu cuarto. ¿Qué involucra esto? Que si ustedes planean viajar a Corea, estén conscientes que tienen que pasar todo este proceso. Yo sé que a veces en el aeropuerto puede tardar entre 3 a 5 horas. En mi caso fue más porque yo tenía como síntoma de fiebre y entonces eso complicó un poco más mi estadía en el aeropuerto para que pudiera salir y llegar al hotel, que yo ya me sentía cansada y moría por llegar. Entonces el contacto, el tema del seguro, que sepan hablar inglés o coreano, los dos son recomendables porque todos los documentos están solamente pues en idiomas chino, japonés, coreano e inglés, nada está en español. Entonces, para que lo tengan previsto, que tengan justamente el tema de 15 días estando en un hotel significa que vas a estar dentro y no puedes salir a ningún lado. De hecho, te dan un documento, te comprometes justamente a pagar la estadía y quedarte en cuarentena 15 días para poder después salir a lo que es pues a viajar, a turistear o a lo que tengas que hacer. Entonces, básicamente eso fue lo que me tocó vivir en el tema de toda la travesía de viajar en estos momentos en tiempos de cuarentena. Me parece que en esta medida está muy bien. Ahora entiendo por qué el país como tal, o sea, sí reporta casos diarios de COVID, pero realmente los números no han incrementado ya. O sea, no se han disparado a nivel como lo hace en México o en otros países. Y una de esas razones es justamente porque el turismo de placer, por así decirlo, no es prioritario para el gobierno coreano si eso significa que puedes traer COVID a su país, ¿no? Entonces, lo que yo observé, al menos en este viaje, es que muchas personas que llegaban eran coreanos que vivían aquí o personas que estudiaban aquí. Razón por la que les recomiendo muchísimo estar informados. Todo el tiempo hay cambio y actualización de información, entonces es clave que ustedes lo entiendan y lo vuelvan a leer todo el tiempo. Más que nada me parece porque el día de ayer, en antier, los números en México incrementaron y seguramente las medidas para mexicanos puedan ser diferentes en cada país, que eso quiera decir que si vas a viajar van a tener mayores revisiones o algo por el estilo. Entonces básicamente es eso lo que les quería complementar de este tema del viaje. Es toda una travesía que me ha tocado vivir. Y cualquier cosa, pregunta o duda, no duden literal en hacerla aquí y nosotros la estaremos respondiendo. Muchas gracias, que estén muy bien, sigan a K-Magazine en sus redes sociales y no se desconecten porque vamos a tener una serie de vlogs que espero les sirva muchísimo. Bye bye.